Yo nací en la ciudad de La Paz, en los barrios, acá en Indaburo, ahí arriba de la Plaza Murillo. Con 6 años hice la carrera de arquitectura. Allí me encontré con el que es mi marido y después de terminar nos casamos y mi ilusión era irme a España. Mis abuelos eran de allí y todo eso, y mi ilusión era irme a España y nos fuimos a España. Sí, ¿qué tal? ¿Ha preferido este local? ¿Ya? Yo nunca aceptaba que me pusieran de, como si yo fuera un objeto. Una casa es de fulano, una silla es de fulano. Pero mi papá no te trataba como tal. Él te daba la libertad absoluta. Claro, porque él sabía que yo no iba a llevar otro nombre más que el mío, ¿no? Pero él no era una persona que exigiera que llevara su nombre. Ah, no, en absoluto. Bueno, aquí es cuando yo estaba en el colegio, que me sacaba siempre premios. ¿Qué es ese dignidad? ¿Ese es el premio? Y el premio, bueno, al estudio, o sea, que tenía las notas más altas. Claro, esto es cuando salí del colegio, el bachillerato, que éramos apenas 6, porque recién estaba fundando el bachillerato en el Colegio Santana. Este es un matrimonio. El día de mi matrimonio. Este eres tú, que apenas tenías tu hermano. Yo recuerdo toda mi infancia mezclada con temas de arte, con temas de cultura, con el interés más en la parte intelectual. O sea, mi pensamiento sobre ustedes ha sido siempre cultural. ¿Qué otro interés podíamos tener? Tu padre no era aficionado al fútbol, por ejemplo. No, por cierto. No sabía bailar. Incluso ni cuando me casé bailé con mi primo porque él no sabía bailar. Tenía un interés uniforme por todo porque era una persona muy disciplinada en su vida. Ya digo, no sabía bailar, no. Eso no es disciplina, eso es bastante fome, como dicen ahora. Exacto, era bastante fome. Pero era muy entretenido. O era fome o era entretenido, mamá, pero las dos cosas no pueden ser. No, para mí era muy entretenido porque podés hablar con él de cualquier cosa y de cualquier cosa. Mira, cuando terminamos la carrera, mi marido José de Mesa y yo nos fuimos a España y empezamos a ver con cuidado los monumentos. Trabajábamos en el Instituto Diego Velázquez y vimos que no eran parecidos a los bolivianos. Que en La Paz, por ejemplo, San Francisco o Santo Domingo no se parecen en nada a la Almudena de Madrid o a las catedrales de Burgos, no se parecen en nada. Entonces nos dimos cuenta de que había algo que lo diferenciaba, había algo que lo hacía distinto. Y cuando estábamos en España nos preguntaron, ¿y cómo es Potosí? ¿Cómo se han sentido en Potosí? Nosotros no habíamos ido a Potosí, no se nos ocurrió ir a Potosí. ¿Qué tal Juli? No sabíamos ni dónde estaba Juli, ni qué era Juli, que es un importantísimo pueblo en el lago Titicaca, donde se escribió el primer diccionario aymara. De manera que al volver, lo primero que fuimos es a Potosí, a conocer Potosí, a dar la vuelta al lago Titicaca y a ver las cosas en su sitio y a fotografiarlas. Nada más que era un trabajo de recolección. Levantábamos planos, sacábamos fotografías y escribíamos lo que habíamos visto, simplemente, llanamente. Y vi tanto material que me llamó la atención. Dije, es que esto no puede quedar así, porque ¿quién va a tener la oportunidad de ir pueblo por pueblo, que le abran todo, entrar a las iglesias, sacar fotografías? Mira, es que hoy día tampoco se podría ya hacer eso. Ah, no, claro que no. Por ejemplo, en Cusco nosotros queríamos un cuadro, pedíamos que lo saquen, tengo fotografías, a la puerta de la iglesia, porque nuestras máquinas eran muy malas y no podíamos sacar en el interior para sacarlos al sol, y los fotografiábamos en el sol. Y ahí apareció Holguín porque tenía firmas. Y la primera. Ay, Dios santo. Es la primera edición, es la segunda. Este libro tuvo un éxito grande y la gente venía y traía los cuadros a la casa para ver si eran auténticos o no eran auténticos. Y bueno, prácticamente se descubría, cada 10 días se descubría algo nuevo.
Fátima. Bueno, esta sala se inauguró, fue la primera, se inauguró en 1964, vale decir que casi ya tiene 50 años. Y aquí se reunieron todos los cuadros de Melchor Pérez Holguín. Tenía una característica, por ejemplo, esta manera de abrir la boca, la manera de los ojos, la delicadeza de las manos. Sí, es inconfundible. Una pintura de Melchor Pérez Holguín no se puede confundir. En realidad, el arte colonial se consideraba de una época de opresión con todo lo de la mita y todo lo demás, porque la primera historia de Bolivia que le escribió Cortés dice: la historia de Bolivia comienza en 1809 porque la esclavitud no tiene historia. Y se borraron toda la historia completa, y aún sigue borrada en muchas partes. Al borrar la colonia, se borraron todo el oriente boliviano, todas las misiones jesuíticas, Chiquitos, Mojos. No se hablaba de eso porque era la colonia. Entonces, y toda esa parte de la historia se conoce muy poco. Entonces estos edificios no se apreciaban. Yo he trabajado en el Tambo Quirquincho, y en el Tambo Quirquincho toda esa arquería del fondo no es del Tambo Quirquincho, de un convento de monjas que lo destruyeron. Tengo fotografías de todas las piezas en el suelo. Nosotros con las fotografías antiguas armando los arcos. No se consiguió completarlo, pero una buena parte, más de la mitad, se salvó. Acá tenemos este Santiago, Matamoros en realidad, ¿no? Que está en la batalla con caballo y todo lo que debe estar. Pero es un Santiago falso, porque esto no es un Santiago, es un Santiago disfrazado. Era un cuadro del rey Felipe V, y en la independencia quemaron muchos cuadros de los reyes, y para salvarlo, lo disfrazaron de Santiago. Le pusieron la capa, que como verán ustedes está bastante mal hecha, le pusieron el sombrero, le añadieron la barba, se ve claramente que la barba está añadida. Como Santiago era muy venerado, entonces nadie lo tocó. Nos aconsejaron de fijarnos en esta casa, que había un bar, se llamaba el Beirut. Vendían la francesa, vendían unas telas, había unos sastres, que era Murillo, había un sindicato. Cuando vimos esto nos quedamos con la boca abierta, pero con la boca abierta porque jamás habíamos visto un patio tallado de piedra de 3 pisos, no lo hay en Lima, no lo hay en Bogotá, de esta categoría. Esta era la parte señorial. Y casi todas las casas paseñas tienen la gran portada, no a la calle, sino dentro del patio. De manera que esto está todo labrado en piedra, y el dueño se llamaba Tadeo Díez de Medina y era un hacendado en Yungas. Un pueblo como Tehuanaco o como Caquiaviri, para vivir tenía que sacar la sal de Uyuni, tenía que sacar el pescado del Pacífico, o sea, donde hoy día es Arica, tenía que traer la coca de Yungas. Los españoles trataron a cada cual de decir: si usted es de Carabuco, váyase a Carabuco, no quiera que hace aquí en Arica, por ejemplo, ¿no? Pero de todas maneras quedaron eso, y quedó en el recuerdo en el altiplano del trópico. El trópico fue incluido, los monos fueron incluidos, los loros fueron incluidos, las papayas fueron incluidas, es decir, toda la parte tropical se incluyó en el arte indígena, hubo una fusión. Cuando había, digamos, un ídolo de madera, lo quemaban. Cuando había un ídolo de metal,
lo fundía. Cuando había un ídolo de piedra, como algunos monolitos que unos tienen incluso la cruz en el hombro, los enterraban. Bueno, y así iban destruyendo todos los ídolos. Pero un día se dieron cuenta que los aymaras adoraban las montañas, adoraban los cerros. Y entonces, ¿qué iban a hacer con un cerro que no lo podían ni quemar, ni fundir, ni destruir, ni nada? Pusieron sobre cada cerro una virgen, y entonces, como digo yo, los bautizaron. Unieron la virgen con la Pachamama. El cerro es tierra también, luego es parte de la Pachamama, y la virgen también es la Pachamama. Y así como el sol fecunda a la tierra con sus rayos, así Dios fecunda a María con sus rayos. Tuvieron que adaptarse, digamos, a un mundo nuevo, al mundo indígena, que veía las cosas de otra manera. Acá es la sala de ángeles. Nunca se ha podido ver por qué estos ángeles son ángeles arcabuceros. Lo que pasa es que hay una lucha entre los ángeles que aceptaban la adoración de Jesús y los que no. Por eso se presentan estos ángeles con arcabuz, ¿no? Disparando. Y casi todas las series de arcabuceros, sobre todo de Calamarca, están en los pueblos de indios, porque se supone que controlan el firmamento, entonces ya no tenían que adorar directamente a los astros, sino venerar a los ángeles, que eran los que definían cómo iban a ir los astros, los que controlaban la atmósfera, la lluvia, los astros y todo esto. No se les quitaba, sino que se les sustituía, se dejaba el astro, pero un ángel al lado que lo controlaba. Ah, claro, el paraíso. ¿Sabes por qué? Había una teoría de que en el paraíso los animales hablaban, pero que cuando hubo el pecado original ya no hablaron más. Entonces, cuando llegaron los europeos y vieron un animal que habla, que es el loro, nunca lo habían visto, no había loros en Europa, nunca podían imaginarse que un animal pudiera pronunciar palabras y pudiera decir frases. Entonces, pensaron que eran los restos que quedaban de ese paraíso terrenal que había estado aquí en América. Y el paraíso de los pájaros parlantes es América. Lo que pasa también es que la historia colonial es un poco complicada, es un poco compleja, porque entran muchos elementos. Entra resabios de las cosas indígenas, entra la cosa europea que viene, las cosas italianas, el gusto italiano, entra la tecnología, ¿no? Los arcabuces que disparaban los cañones y todo eso. Entonces se crea un mundo mestizo. Esas han sido, digamos, vueltas cíclicas, ¿no? Que quizás ahora estamos en una de ellas, ¿no? Cada cual diferente, con características diferentes, pero que se va avanzando hacia una unión, hacia una comprensión mejor de una sociedad tan diversa como es la nuestra, donde la gente a veces nos sentimos todos aún hoy un poco desorientados. Yo me he quedado muy sorprendida de que me eligieran, porque sé que había personas de mucha valía y de mucho peso que habían trabajado mucho por Bolivia y han escrito libros sumamente importantes. Y yo creo que ha sido un poco haber hecho una cosa toda la vida, hasta perseguir una sola cosa, perseguir un objetivo, llenar un vacío de la historia de Bolivia, llenarla con una parte que estaba totalmente borrada. Ese ha sido el objetivo principal de nuestras vidas. Y esa parte ha sido el periodo colonial, del cual hay ideas rarísimas, porque todavía podemos decir que no lo conocemos bien como se debe conocer. Todavía falta estudiarlo un poquito más.
Thank you.